a ver las gráficas de control de las acumuladas, llamadas en QSUM. Es una forma de comparar, pero yo les voy a mostrar los problemas que pueden haber en el laboratorio clínico o en la área de salud. Comparan valores extremos. Veamos entonces. Si nosotros analizamos estas imágenes según el concepto, según el criterio QSUM, podríamos observar varias estructuras extraordinariamente exageradas. Por ejemplo, este cerro no es que este otro que está en el fondo, pero podemos compararla llevándolo a un gran porcentaje o llevándolo a un grado de múltiplo o múltiplo para poder hacer un análisis de esta imagen. Otra, no podemos comparar este árbol de otro o este otro, porque el tamaño no lo permite. Y podría ser también, de acuerdo a la posición, que este árbol está más cerca que nosotros y este mucho más lejos. Esas cuestiones suceden en nuestro organismo, especialmente en el equilibrio hidroelectrolítico o en la función que enseguida vamos a ver, y vamos a observar algunos ejemplos de lo que acabamos de indicar. Por lo tanto, cuando hay este tipo de comparaciones, se conoce como la curva de QSUM. Por lo tanto, es el estudio, el análisis de un gráfico donde están acumulados los datos. Y lo interesante que en la misma curva se pueden incorporar valores muy grandes o muy pequeños. Aquí podemos observar una curva de QSUM, ¿cierto?, para una serie de actividad industrial. Lo podemos hacer en la actividad comercial y para la actividad en salud, y más específicamente en nuestra área, es muy importante el poder establecer valores extremos, máximo, mínimo, que no pueden ser graficados. Por ejemplo, usted no puede graficar un 0 respecto a un 180 o 170. Muy difícil que dos valores de este tipo entren en una tabla. También se puede hacer que estos parámetros o datos que nos proporcionan nuestra actividad diaria se pueden hacer en forma flotante, donde podemos observar ahora que hay un paralelismo entre datos máximos y mínimos. Eso hoy va a aprender cómo se hace. También se ve en una gráfica Levin-Jennings, en análisis clínico. Esta es la que nosotros utilizamos por más expresiva y la más sencilla que nosotros como el área de salud podemos analizarlo. Podemos analizarlo y comparar. Comparar dos valores paralelos, comparar esos valores que están siempre en paralelismo y que nunca se van a desviar. Y cuando se desvían, compañeros, cuando se desvían es que hay un problema de salud. Aquí, lo primero que hacer este tipo de gráfica de QSUM es comenzar a notar
los valores de nuestra, dependiendo el tiempo de la actividad para poder comparar. Por lo tanto, muestras, la primera muestra y otra muestra diferente a la anterior o ser similar. Entonces, esa significa que nos expresa un paralelismo, pero estos son extremos que no se pueden graficar. Entonces hay las reglas que hoy vamos a conocer y práctico sobre la regla de curso. A cualquier bioquímico, vamos a un laboratorio, es la sección de hematología más apasionante, más bonito. Los equipos son mucho más sofisticados, nos llaman la atención, como los de química, los de hormonas. Y ahora en la última, de PR. Entonces, observen esta relación. Nunca se va a separar los valores para el análisis médico de la hemoglobina y el hematócrito. Siempre va a haber paralelismo. Siempre hay, ¿no es cierto? Pero si nosotros lo observamos así rápidamente, vamos a ver que aquí hay uno por debajo de los valores de referencia o muy alto de los valores referentes. Y aquí hay datos, información que no nos llama la atención. Pero cuando estos valores los graficamos, ahora sí expresa exactamente lo que está sucediendo en este tipo de actividad. Recuerden, si su hematocrito tiene 45, en forma empírica usted lo divide en 3 y el valor de su hemoglobina, que eso ya lo conocen, que son los valores calculados y que lógica un bioquímico, si está haciendo diagnóstico, no lo debe hacer. Pero si es estudios epidemiológicos de cohortes o longitudinales, lo debe hacer, que es el caso que usted ha visto en la experiencia vivida en los trabajos de parasitología. Esos son trabajos de cohorte o longitud epidemiológico. No son de diagnóstico de la salud. Entonces, cuando se trabaja para un diagnóstico de salud, no se puede hacer estos cálculos o los resultados calculados. Pero observar que es algo raro. De repente, no hay paralelismo. Lógico, si este hematocrito tiene 23, viene 8. Pero puede ser que tenga 46 y acá es 25. Y dividimos estos valores, no coincide este con este, si lo dividimos entre 3. Entonces, la gráfica de Kusun, y escúchenlo bien, nos permite establecer patología en el área de la salud. Nos permite ser el tipo de alteraciones o acciones en los resultados de salud. Veamos este ejemplo. Aquí ya está difícil la cosa. Son valores extremos. Aquí no podemos graficar curso como está el dato. Sodio, sus valores de referencia. Hay una alteración aquí. Y potasio, valores sumamente pequeños con alteraciones a este nivel. Y cuando nosotros lo queremos graficar, no nos va a permitir si lo hacemos en forma manual, porque tendríamos que hacer un gráfico tamaño de una cartulina y nosotros usamos una hoja de Boom o una hoja alta o de 4.
Veamos si yo estos datos los meto en un ordenador, en una base de datos. Me va a salir seguramente error. Los valores extremos, 150 a 4.5 o de 80 a 2.3 son muy separados. Y usted ve que todo gráfico parte de la media de todos los datos que uno ha probado. Entonces, hay un error. El mismo tema computarizado no permite hacer ese tipo de... Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si lo hacemos otra graficación, exigimos a la máquina que le ampliamos datos de referencia o los datos de análisis estático del Excel. Vamos a ver que el potasio solamente nos da una línea y no hay comparación con el del sodio. Es otro error. Otro, ¿no ve? Entonces, ¿cuál sería el secreto para poder comparar estos valores de sodio y potasio, de hemoglobina, hematocrito, de urea, creatina? Es decir, todos esos valores que van en el allelismo en el ser humano. Entonces, es utilizar esta regla. Se puede multiplicar el valor pequeño por 10, por 10, 20 o 30. Se puede multiplicar el valor mínimo expresado por 5, 10 y máximo 30. Entonces, ustedes observen que aquí el sodio 150, el potasio 4.5, y si lo multiplico a esos valores, me da ya un paralelismo, donde ahora sí puedo comparar que ahí el sodio y el potasio siempre van a estar en paralelo, pero de repente aparecen estos valores. Hay una alteración metabólica funcional del equilibrio electrolítico o de la función. Por lo tanto, cuando graficamos este tipo de analitos o catabolitos, nos va la curva de Q-sum a expresar exactamente el error que hay en el paciente, no el error de trabajo que nosotros hacemos, porque hemos calibrado perfectamente nuestro material de trabajo, como pipetas, centrífugas, etcétera, etcétera. Entonces, y escuchen bien porque muchas personas se confunden con esto. La gráfica de Q-sum es para comparar valores extremos, cualquier producto metabólico, catabolito, equilibrio hidroelectrolítico del ser humano. El diagrama de Juden es otro gráfico que nos ayuda a comparar netamente hematológicos. Por ejemplo, en Q-sum yo puedo calcular valores hematológicos. Puedo calcular los valores de paralelismo de creatinina, sodio, potasio, hemoglobina, glóbulos rojos, blancos, la fórmula, etc. Voy a elaborar la curva de Juden, solo me permite hacer en el hemograma, solamente en hematología, y no sirve para otra cosa. ¿Por qué? Porque resulta que la curva de Juden tiene esta forma donde tenemos valores
positivos y valores negativos. Ejemplo, si yo tengo el nivel 1 aquí, por decir así, de hemoglobina y hematocrito, hemoglobina, voy a colocar el valor de hemoglobina y hematocrito aquí, de la hemoglobina acá. Todo valor de 0 a positivo es correcto. Todo valor de 0 a negativo, incorrecto. Estamos viendo en el eje de las X. Y lo mismo podemos comparar en el eje de las Y. Por lo tanto, el diagrama de Juden nos ayuda a eso. Ejemplo. Yo tengo un hematocrito también, un hematocrito de 45%. Y un paciente que tiene ese 45% me da una hemoglobina de 8. Imposible, pero se puede dar en la anemia maxítica. Pero si ese paciente tiene 35% de hematocrito y tiene más o menos unos 23 hemoglobinas, ¿qué pasa? Una anemia microcítica. Y lógicamente eso se debe por el tamaño, ojo, el tamaño de los eritrocitos. Hay anemia macrocítica cuando el eritrocito está grande por déficit de ácido fólico. El eritrocito está pequeño por el déficit de hierro. Por lo tanto, el diagrama de Juden me ayuda a establecer este tipo de... Lo mismo puedo hacer la comparación de hematocrito y hemoglobina. En un lado pongo un sistema o el nombre de lo que yo estoy analizando esa variable y en el otro lado la otra variable. Ejemplo, en una forma tengo 10.000 leucocitos. De esos leucocitos en la fórmula tengo, no sé, 63 o 52% de neutrófilos. Y el saldo son eosinófilos. Pero, compañeros, no puede haber más de 4% de eosinófilos en una fórmula. Por lo tanto, cuando yo pongo aquí leucocito y aquí eosinófilo, o pongo neutrófilo y eosinófilo, me va a colocarse en este lugar, ese puntito o ese dato que voy a dar. Por lo tanto, me está diciendo que la presencia de eosinófilo por encima del 4%, que es el valor de referencia, no coincide. Entonces me está dando que ese paciente o está alergia, está parasitado o alguna, pero hay una alta eosinofilia. Lo mismo puede suceder. Relación plaqueta, tiempo de protonvía. La misma relación puede establecerse APTT con TP. Bueno, todos los datos que podemos expresar en hematología. Compañera. La técnica de Cousin sirve para comparar valores de todo tipo. Pero el diagrama de Juden solamente es para el diagnóstico hematológico. Y nada más. Y nada más. Bueno, compañeras, esto es lo que íbamos a ver respecto a la fórmula o la gráfica de Cousin. Ahora vamos a ver diagrama de Pareto. No sé si ustedes están viendo, estoy compartiendo un grupo de diapositivas. ¿Qué están leyendo ahorita en su pantalla?
¿Alguien me indica, por favor? Diagrama de Pareto, doctor. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Este es un diagrama que no tiene nada que ver con nuestra carrera, pero se los enseña por educación gráfica. Veamos qué sirve el diagrama de Pareto ahora que estamos en plenas campañas electorales. Fíjense que el principio de Pareto es un principio, pues, empírico. Se lo conoce como la regla 80-20 y fue hecho, estudiado por Vilfredo Pareto, quien lo enunció por primera vez. ¿Qué hizo Pareto? Se basó en el conocimiento empírico y estudió a la gente de su sociedad. Este señor llegó a la conclusión de que poco de lo mucho y mucho de lo poco se puede solucionar. Así que él llegó a la conclusión que esa proporción de muchos y pocos era 80-20. Y dijo, se establecían así dos grupos de proporciones 80-20, tales que el grupo minoritario formado por un 20% de población ostenta 80% de algo, o el grupo mayoritario formado por un 80% de población y 20% de ese mismo. Es una realidad empírica. Aquí en Santa Cruz, 20% de la gente es política, el 80% somos ovejas, que donde está quien cante bien o hable bien, allá le voto. De aquí, el 20% son conscientes, el 80% no son. En Santa Cruz, el 20% de su población es profesional y el 20% es no. En Santa Cruz, la gente que no hace nada, el 20% son pícaros, los otros no son mirones. Ese es el principio de Pareto. Se ha establecido el valor 80-20. Y además dijo Pareto que si se soluciona los problemas del 20%, se soluciona el problema del 80%. Y es lo que no ha pasado en la política. Unos ejemplos, cuando los mineros estaban en huelga, mineros son casi el 20% de la población del lugar donde están. Ya es huelga. Pero de esos 20%, el 20% de ellos son los dirigentes de todos los sindicatos y confederaciones. Y el 80% son los obreros, los mineros obreros. Entonces, ¿qué hacen los políticos para dar todo eso? Utilizar el principio de Pareto. Para los dirigentes, cogerlos, darle dinero, asustarlos, alguna cosa. Y si solucionan a esa directiva, que es el 20%, solucionan el 80% del problema del país. Ese es el principio de Pareto. ¿Ya? Entonces, es cuestión de aplicar esos conceptos. En el campo de la salud no se utiliza, ya, pero sí en actividades, especialmente en la política, en el o en otro tipo de actividades, se puede. Por lo tanto, estos datos son arbitrarios, no son exactos, son empíricos, y su aplicación solo se lo pone en los problemas sociales, en los problemas de la ciudad. Y lo podemos adaptar a los principios en caso particular, locales, los motocicletas, el transporte, los transportistas, los médicos. Es decir, la parte social se puede dar con el principio de Pareto, y los políticos este principio utilizan muy bien. Arreglar el 20% para que la solución del 80% sea automática. Entonces,
El método de Pareto se ha aplicado con éxito en los ámbitos de la política y la economía. Se describió como una población en la que aproximadamente el 20% ostenta el 80% del poder político y la abundancia económica, mientras que el 80% de la población, lo que Pareto denominó la masa o populacho, se repartía el 20% restante de la riqueza y poca influencia política. Así sucede en líneas generales con el reparto de los bienes naturales, la riqueza mundial. Y lo podemos aplicar en la política de los países y en todo tipo donde haya este tipo de actividad. Por lo tanto, este diagrama de Pareto también se lo conoce como la curva cerrada o la curva ABC. Es una gráfica organizar los descendentes, como son pequeños, a la izquierda, y los mayores o los ricos a la derecha, como sucede en la política, los izquierdistas y los derechos. Se pueden separar, pues, y permite dar orden de prioridades. Cuando hablamos orden de prioridades, pues tenemos lo siguiente. Si en un país convulsiona, el que tiene problemas, los transportistas, vuelvan los médicos, transportistas, médicos, bueno, todas las áreas sociales organizadas. El gobierno lo único que hace es solucionar el problema importante. Se soluciona ese problema importante y automáticamente se soluciona. Es decir, solo se solucionan los problemas vitales. Los vitales automáticamente se van a solucionar. Es el diagrama de Pareto. Por lo tanto, nos ayuda a hacer diagramas o gráficos para ver la industria por estos acontecimientos sociales, de empresas, de comercio, inclusive el estado psicosomático de la población. Hoy, por ejemplo, el 80% del estrés del coronavirus y el 20% de los políticos que no interesa nada de esa cosa está tranquilo. Esa es la expresión y el objetivo del diagrama de Pareto. Por lo tanto, este tipo de gráfico no lo utilizamos en salud. Podemos graficar así, donde se pueden dar prioridades, solucionamos esta prioridad y se solucionan todas las otras. Otro diagrama, podemos hacerlo así, ¿no? Otro gráfico podemos hacerlo así. Depende de qué es lo que queremos hacer. Lo importante está a la derecha, lo no importante a la izquierda. A la izquierda están los pobres, que son más, a la derecha están los ricos. En la izquierda están los políticos, a la derecha somos los que votamos como corderos. Eso nos expresa Pareto en todos los gráficos que podamos ver. Hoy vamos a aprender forma teórica porque lo interesante es en la clase presente. Dada la circunstancia, no podemos hacer una reacción. Si nos faltara el tiempo, si se fuera el Zoom, esperamos un ratito y nos conectamos. Pero no creo que suceda de esta manera, están avisados. Compañeras y compañeras, este equipo, después del microscopio, es el que más vamos a utilizar, que puede ser la macro o la microcentrífuga. Ambas tienen el mismo fundamento, la misma forma de trabajo. La diferencia son los soportes, una microcentrífuga y una macrocentrífuga, que
el tubo. Hay macrocentrífuga para Eppendorf, para de 7, 10, 20 o de 50 mililitros. Especialmente la de banco de sangre que se utiliza de 50 ml. Y la de investigación hay tubos para 100 ml que ya son para trabajo de investigaciones muy grandes. ¿Qué es la macrocentrífuga? Máquina que utiliza la fuerza G para poder separar componentes de densidades diferentes. Hay varios tipos de microcentrífugas, con el lector incorporado, con el lector fuera, el lector del hematocrito. Lógicamente que ambas tienen una gran diferencia. La macrocentrífuga, la máxima rotación son de 5.000 revoluciones por minuto. Y normalmente uno debe trabajar de acuerdo a las especificaciones técnicas de la industria o del procedimiento que tenemos que hacer, que eso está designado en el NPO de cada laboratorio y de cada prueba. Para el máximo que utilizamos es de 1.000 a 2.000 revoluciones por minuto. Para plasma fresco, obtención de plaquetas, revoluciones por minuto. Para hormona se necesita las 5.000 revoluciones por minuto. Y para parte de glucosa, urea, creatinina, 3.500. Esto notado en todo protocolo de técnica que van a utilizar. Y lo mismo sucede con el microhematocrito. Pero aquí solamente hay una evolución. Este tipo de centrífuga, la microcentrífuga, son 1.000 revoluciones por minuto. 12.000 revoluciones por minuto. Pero muchas veces el carbón, es decir, el implemento que ayuda a darle la fuerza, se desgasta. Entonces siempre hay que calibrar. Muchas veces vamos el error, que yo le llamaría horror, que hacemos cuando utilizamos las microcentrífugas sin calibrar. Como todo, ustedes conocen la estructura y los nombres de cada una de ellas, la tapa, la cámara, la base, bueno, y los diferentes tornillos. Pero hay un, me voy a detener, el tacómetro es el indicador de velocidad. Este tacómetro está inserto y hay otro tacómetro para comprobar a este otro tacómetro, es el que utilizamos para calibrar, que es externo. Una centrífuga centro o micro tiene motor, un motor de inducción. ¿Qué significa? Aquí en este segmento hay cable de acuerdo a la fuerza de 20 de este material de cobre. Aquí tenemos un motor refrigerado de una que puede ser macro o micro. Entonces, para hacerle mantenimiento a una centrífuga, sea graña, macro o microcentrífuga, lo primero que se hace es hacer el cambio, la limpieza del carbón y el ajuste del rotor. El rotor es eso lo puede hacer o lo hace siempre un ingeniero electromédico. Pero también podemos hacerlo. Un mantenimiento de una centrífuga nos va a cobrar entre 50 y 200 dólares. Conocemos estos principios, lo podemos hacer. En este sector del motor ancho, donde hay dos carbones, que son como los carbones generadores de auto. Entonces, podemos nosotros, leyendo el catálogo de esta máquina, hacer el reemplazo respectivo y ahorrarnos
Bueno, para nuestro cumpleaños, esos $100. Los criterios para poder calibrar una centrífuga, sea una macro o una centrífuga. Primero, centrifugar 10 veces el tubo de ensayo o el capilar y observar si ese valor baja o se mantiene. Si en las 10 centrifugadas va a bajar poco, hay que hacer el mantenimiento, cambio del carbón, limpieza, alguna cosa está mal. Y luego de realizada la limpieza y el cambio de carbón, volver otra vez a centrifugar. Hoy, si sigue bajando eso, hay que calibrar su eje. Se hace con un tacómetro. Este es el tacómetro, que es una máquina que sirve para calibrar todo que rota. Entonces, la macrocentrífuga debe estar la misma velocidad es de 1000, la máxima de 5000. La macrocentrífuga oscila, debe tener una oscilación de 10.000 kilos. Nosotros utilizamos para la microcentrífuga y hacer un hematocrito 12 revoluciones. Este tacómetro hay que conseguirlo en las casas especializadas de equipo. ¿Cómo vamos a observar la fe si esa centrífuga macro o micro está en buenas condiciones? Este es un hematocrito. Tenemos el paquete globular, los leucocitos y luego el plasma. Nosotros centrifugamos 10 veces y sigue esos valores. Su centrífuga. Recuerden, una centrífuga se debe, cuando tiene 1000 revoluciones por minuto, se debe el tiempo de 3 minutos. Si ya está usada y ha disminuido la velocidad, puede ser 5. Hay una fórmula para calcular el tiempo de la fuerza G que vamos a ver. Por lo tanto, si a los 3 minutos tiene este valor, y en la segunda baja y en la tercera baja, quiere decir que su fuga no está calibrada, no tiene la velocidad que requiere. Lo mismo sucede con una macro. Esta separación a la acción de la fuerza G, ¿qué quiere decir? Entonces, si tenemos un plasma, un suero, lo que sea, en la primera centrifugada, que generalmente son 5, y hacemos la segunda centrifugada y nos baja, y hacemos una centrifugada y nos baja más, significa que la centrífuga no está calibrada. Por lo tanto, aquí nosotros en una microcentrífuga tenemos que esperar 9 minutos, y aquí para saber si está o no en condiciones de 15 minutos. Esta forma de comprobar si un macro o una microcentrífuga tiene de trabajo. ¿Quién lo hace eso? La fuerza G o la gravedad de tierra. Esa fuerza contraída hacia el centro de la tierra. Y es el famoso número que hemos aprendido en física. Un G es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Los astronautas pueden llegar hasta 10 G al espacio exterior. Claro, tienen que ser muy bien preparados. Imagínense la fuerza de atracción, es muy fuerte. Muchas veces los que trabajan con estas altas velocidades, pues
desmayarse, ya se pueden estallar el cerebro. Entonces, no se olviden, 9.8 metros segundo al cuadrado es el pasajero, la fuerza de gravedad normal y a la Tierra. Y cuando nosotros le aplicamos una velocidad extra, ya se conoce como fuerza centrífuga relativa o fuerza G con minúscula. La fuerza con mayúscula es de la gravedad. Y la con minúscula es la hecha por el hombre a través de máquinas. Y esa es la cantidad de aceleración que explicará la muestra. Y depende de las revoluciones por minuto y el radio del rotor. Por lo tanto, si el radio del rotor normalmente son 15 centímetros, hay otra más grande, otra más pequeña, dependiendo del volumen, es que en este giro hace que por fuerza centrífuga se sedimente en el fondo. Y la fuerza centrípeta es otro tipo donde hace que lo que está de baja densidad va a subir arriba. Por ejemplo, paramos un capilar o un tubo con sangre, la fuerza centrífuga hace que todo el paquete se vaya al fondo. La fuerza centrípeta es la que hace que las plaquetas floten sobre la superficie del plasma, la parte superior del paquete globular. Entonces, esta fuerza se calcula por esta fórmula. La fuerza centrífuga por el volumen 2 del radio por M. Eso es la medida o diámetro que tiene o masa del cuerpo. El tubo de ensayo donde metemos la muestra. Esta es la fórmula con que aplicamos. No se olviden, en parasitología utilizamos de 1000 a 1000 revoluciones por minuto o G minúscula. En hematología, para separar plaquetas, revoluciones por minuto, fuerza G minúscula. Y para orina y sangre son 5 minutos a 500 revoluciones por minuto. Compañera, este enlace quiero que lo vean y lo vean varias veces, porque es el desarrollo de cómo usted puede comenzar a desarmar una macrocentrífuga, cómo debe sacar, cómo debe cambiar los carros y cómo debe calibrar. Es un video muy bueno para que ustedes puedan utilizar. Bueno, seguimos entonces ahora. Ya vemos cómo se calibra. Ahora vamos a ver cómo se puede un espectrofotómetro. Espectrofotómetro. Entonces, muchas veces nosotros llegamos al laboratorio pensando qué cosas, pero no es así. El bioquímico debe ser muy receloso de las máquinas. No todo es perfecto. Hay laboratorios de más de 10 años, 20 años trabajando y nunca han calibrado su máquina. Entonces es necesario cuando uno llega a un laboratorio y es responsable como jefe o como bioquímico de ese sexo, revisar todo su equipo y entre medio de eso la calibración. Aquí tenemos los criterios para calibrar fotocolorímetro y espectrofotómetro. A mí no me gusta trabajar con fotocolorímetro, le voy a explicar por qué. Jamás de fotocolorímetro, pero el espectrofotómetro sí. Entonces se hace igual que una centrífuga, se mide la absorbancia, hace mantenimiento, que enseguida vamos a ver, y luego se mide y se analiza el de tono. Los mismos que hemos visto para la calibración de microcentrífuga.
Empecemos entonces con el... Ok, bueno. Los criterios para calibrar los fotocolorímetros y espectrofotómetros son estos. Las mismas condiciones que para hacer una microcentrífuga. Ir 10 veces, hacer mantenimiento si están dentro del criterio o de más o menos una desviación estándar. Si están fuera de estos valores, y luego de la limpieza, lubricación, se vuelve a sesión, y si está dentro del valor, nunca vamos a llegar a 1. Ya, pero tiene que llegar a 1. Esto está perfecto, o en una desviación estándar 10. Esto nos indica que está calibrado nuestro colorímetro. Veamos entonces qué es lo que tenemos que hacer. Este es un trabajo de tus compañeros en la clase presencial. Este trabajo es hermoso en laboratorio. Te lo tengo que explicar. Un fotocolorímetro. Para poder calibrarlo se utiliza dicromato de potasio 0,1 normal y cloruro de cobalto 1 normal. El cloruro de cobalto ayuda a calibrar desde la luz visible al infrarrojo. El cromato de potasio nos ayuda para calibrar un fotocolorímetro desde la luz visible hasta el ultravioleta. Esto lo hacemos en la clase, pero lastimosamente voy a explicarlo. Y de resultados tenemos el criterio de todo menos una desviación estándar. Aquí tenemos 405 nanómetros, 400 nanómetros. Aquí tenemos 340, 492, aumentando los valores, la longitud de onda. Fíjense la solución. Cuando utilizamos el dicromato de potasio, tenemos los valores. Recuerden que con el dicromato de potasio se calibra la onda de 505, 140 hasta 340. Con el cloruro de cobalto, la misma solución que hemos medido, la hemos medido acá. La misma solución. Pero el cloruro de cobalto se utiliza para calibrar la luz visible 505 a 760, que es la ultravioleta. O la... Si observamos, el dicromato de potasio a 405 tiene este valor de absorbancia. En cambio, con cloruro de cobalto tiene este valor. Entonces, ¿y qué es la absorbancia? Es la cantidad de energía absorbida por un ente o una sustancia disuelta en agua. Entonces, aquí se ha absorbido esta gran cantidad en el ultravioleta con cloruro de cobalto. Estos valores indican si está o no está en condiciones de calibrar. Por ejemplo, aquí no llega a 1 el criterio de Thom, ni se acerca a 1. En cambio, aquí no se acerca a 1, pero más apropiado al valor 1. Este equipo de sus compañeros que calibraron en la clase presencial estaba en pésima condición. ¿Por qué? Porque el fotocolorímetro no es una máquina, un bioquímico serio trabajo. Es un equipo de trabajo comercial para ganar plata, cometiendo un montón de errores y horrores a costa de la salud del paciente. ¿Saben por qué? Porque el fotocolorímetro utiliza y el filtro no es más que una superficie de vidrio con una laca de agar-agar, un color
el color, el filtro, el gris, el azul, y esos colores son la longitud de onda, igual que en el microscopio. Por lo tanto, en un fotómetro lo que usted está midiendo rango. Por ejemplo, el azul le da creo que de 540 nanómetros y si ustedes ven en un catálogo, viene de Raptoclin o lo que sea, dice, después de su química, glucosa, electrofotómetro a 505 nanómetros. O leer de 505 a 540 en fotocolorímetro. Por lo tanto, no es recomendable utilizar en un laboratorio de trabajo serio el fotocolorímetro. Es caro un espectrofotómetro. Entonces, ¿qué es lo que tiene el fotocolorímetro? Filtro de colores, que son 4 y algunos tienen 5. Y solamente le lee un rango de onda. Por lo tanto, no es aconsejable. Y se hace la aplicación, ¿no? Se lee el mismo tubo 10 veces. 10 veces. Fíjense cómo el dicropotasio varía en diferentes longitudes de onda. Entonces, no se olviden ustedes que la fábrica que preparan los reactivos le ponen ahí la longitud de onda de máxima absorción que color desarrollado reacción química que usted ha hecho. No el mínimo, sino el máximo. Y si usted tiene un error, pues va a cometer mucho, pero muchas cosas que no es recomendable. Veamos otra. Vamos a mirar el espectrofotómetro. Vamos a eliminar lo que no. El espectrofotómetro, ¿qué característica tiene? Que se lee exactamente la longitud de onda que usted ha indicado. Los espectrofotómetros del año anterior, que estos datos, sus compañeros en un espectrofotómetro de análisis clínico. Es valores. Miren, espectrofotómetro. Porque pusimos en 405, en 492, 405, 492 en diferentes soluciones. En la misma solución leída en el espectrofotómetro que nos dan diferente. Por lo tanto, la solución que más absorbe es la longitud de onda que debe establecer el fabricante de reactivo. Y fíjense, según el criterio de Thom, ni uno llega a 10 y esto es mucho peor. Recuerden que con el criterio de Thom tiene 0,99. Si está este valor 0,99 llegando a 1 o más o menos una desviación a 10, ese espectrómetro está en condiciones de trabajo. ¿Qué es lo que tiene el espectrofotómetro? No tiene filtro de colores, tiene rejillas de opción, donde se selecciona exactamente la longitud de onda. Compañeras y compañeros, cuando ustedes tengan su trabajo y sean de ustedes su laboratorio, utilicen el espectrofotómetro. Nunca van a tener eso. Y siempre hay que utilizar este tipo de calibración. Si un caso no llegara a cerca 1, hay que hacer una limpieza. Los espectrofotómetros, el gran problema es el polvo que se asienta dentro de los equipos. Y Santa Cruz hay polvo por donde sea. No es una ciudad sucia. Compruébelo en su casa, ponga en su escritorio una semana sin tocar ahí
y de ahí usted puede escribir su nombre porque es todo de polvo. Ese polvillo a la rejilla de edición y puede dar estos valores. Oiga, sus compañeros en el espectrofotómetro, le hicieron la limpieza, volvieron a calibrar y quedó perfecto. Yeah. Nos ahorramos $100 por mantenimiento de un espectrómetro. Cuestión de, o sea, en esta diapositiva al final hay un enlace, ustedes vean cómo se hace esa limpieza. Un archivo de YouTube. Entonces, no se olviden, para cada espectrofotómetro y fotocolector se utiliza el dicromato de potasio y el cloruro de 0,1 y esta sustancia deben ser PA, pro análisis, no el dicromato ni el cloruro de cobalto comercial. Tiene que ser muy puro. Y esta es la forma como debemos proceder. Leemos la solución de potasio una vez, 2 veces, 3 veces, las 10 veces. Solución en diferentes longitudes de onda. Cambiamos a cloruro de cobalto, leemos y la misma solución. Y de ahí, como su cubeta diferente, hacemos el intercambio. Y van a observar todo registrado si su equipo está en o no está en condiciones de utilizar este tipo de pruebas. Entonces, en resumen, yo quiero tener un buen laboratorio con todos mis equipos en buenas condiciones. Use espectrofotómetro y hágale mantenimiento cada 6 meses. Ese mantenimiento empieza. Hoy en la actualidad hay sopladores que yo no los recomiendo, si no hay insufladores, máquinas que, como la aspiradora, de lámina, donde usted puede limpiar la difracción sin necesidad de desarmar su equipo. Hace esa limpieza, se elimina el polvo, no hay problema. En el Beni, en Pando, yo he ido allá a hacer el mantenimiento de equipo, es lo contrario. Hay mucha humedad y se pueden formar hasta de agua en la rejilla de difracción. Y a los colegas de allá les mostré eso, lo desarmamos el equipo y con un papel le demostré que su equipo estaba en esas condiciones porque tenía agua en su rejilla de difracción. El aparatito que usan las mujeres para ese calor. Entonces, hay que saber cuándo utilizar un equipo. Si su lugar es húmedo, su espectro, su orímetro está en condiciones, en Trinidad hay mucho río, hay mucha humedad, por lo tanto tiene que calentar. En Santa Cruz el problema es el polvo, mucho. En otros países el frío, puede haber humedad que se congela, la radiación se puede congelar y bueno, variar. Una bombilla de espectrofotómetro y fotocolorímetro con vapor de luz trabaja 900 horas. 900 de trabajo continuo. Entonces, cuando usted haga un control de calidad, anote el registro. ¿No? Y no solo usted va a comenzar a trabajar, prenda su equipo en el momento que va a hacer su trabajo y no lo apaga hasta cuando termine su trabajo. Eso estará. Llegó una muestra, lo enciendo. Termino mi trabajo, lo apago. Llega otra muestra, lo enciendo. Eso le hace daño a la vida media de la fuente luminosa, tanto del espectrómetro como del fotocolorímetro. Una vez prende el equipo, déjelo hasta concluir su trabajo.
Bueno, compañeras, es todo lo que íbamos a ver sobre esta práctica, ya que lo mejor, la presencial, porque el alumno se involucra en el equipo, lo hace, lo ve, lo comprueba él. Lastimosamente, la pandemia hace eso. Bueno, compañeras y compañeros, pregunta, una duda.